Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo un día más, en donde quiero traer una nueva reflexión y quiero hablar del pecado, de lo necesario que es perdonar y no guardar raíces de amargura en nosotros. Y voy a orar. Señor, gracias por cada uno de los que estén escuchando esta reflexión. Te pido que seas tú hablándonos, que seas tú revelándote, que seas tú, Señor, dirigiendo conforme a lo que nosotros necesitamos escuchar en el día de hoy. Señor, te pido que tú bendigas cada vida que se detenga y escuche este mensaje en el día de hoy. Te pido desde ahora que bendiga tu palabra y que aclare todo aquello que quizás en nosotros haya dudas. Dios mío, que seas tú dándonos ese discernimiento que necesitamos para entender tu palabra, Dios, y que sea de gran favor a nosotros escucharla, porque para nosotros es necesario escuchar toda palabra que viene de tu boca. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuevamente el perdón. Y me puse a buscar en Google. Ustedes saben que siempre busco en Google definiciones. Y yo encontré que el perdón se define como la cancelación de una deuda. Cuando tú decides cancelar una deuda, cuando tú decides olvidar un monto, aquel monto que se te debe, o aquella situación o aquella cosa que te hicieron, que te molestó, que te dolió, que te causó una herida. Amén. Esa más o menos es las definiciones que he encontrado de perdón. Pero me fui más allá y quise buscar la raíz conforme a el lenguaje hebreo y el griego, de dónde viene la palabra perdón. Y encontré en el diccionario Strong la palabra en hebreo que se utiliza, el término en hebreo que se utiliza para perdón es salash, que es una decisión que se quiere hacer, algo que viene de ti, algo que tú decides hacer en tu interior, porque quieres, porque necesitas, porque tú decidiste. Amén. La palabra, el término que utilizan es salash. En griego encontré que el término que utilizan para la palabra perdón es risma, que es como un ungüento que se unta en una herida para sanarla. Es interesante porque en el griego dice que es como un otorgamiento que viene del Espíritu Santo. Ellos en esta definición incluyen al Mesías, a Jesucristo, como un adjetivo, como un epíteto de la palabra perdón, como un calificativo de la palabra perdón, Jesucristo. Y claro, Jesucristo es quien fue a la cruz eso es lo que nosotros como cristianos creemos, fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Su sangre fue derramada en la cruz. Y cuando todo esto basado en el libro de Levítico, cuando me voy a Levítico en el capítulo 4, que por lo menos las Biblias que yo tengo, el título de este capítulo es el perdón, la ofrenda por el pecado. Eso es lo que dice. No sé qué dice la Biblia que usted tenga, pero eso es lo que me dice. Y voy a leer en el 4, Levítico 4, en el versículo 3. Quiero leer esto en la versión Reina Valera. Dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Si te vas a el versículo más abajo, en el 13 también dice:
si toda la congregación pecare, lo que tiene que hacer. Y es interesante. Y entonces cuando yo quiero leerles el versículo 20, quiero leer 4:20, dice así: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo que hará con él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Esa fue Reina Valera. Yo quiero leerles, Dios habla hoy, que dice así: es decir, que se hará con este becerro exactamente lo mismo que se hace con el becerro que se sacrifica por el pecado. Así el sacerdote obtendrá el perdón por los pecados de ellos, y el pecado les será perdonado. El pecado se les perdonará. Nuevamente, que esto fue lo que sucedió cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y fuimos injertados nosotros a este pueblo, a ser parte de este pueblo de Dios, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y interesante como en la definición griega se incluye esta parte. En la definición hebrea no te habla de lo que es el perdón en cuanto a la definición. Pero ahora les dije la raíz de esta palabra. Ahora vamos a traerlo aquí, a nosotros, a lo que somos, a lo que queremos ser como hombres y como mujeres que queremos servirle a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué hace? ¿Por qué es necesario que nosotros tenemos que perdonar? ¿Por qué es como un requerimiento obligatorio para nosotros caminar en estos caminos y recibir, no solamente agradar a Dios, como le he mencionado anteriormente, sino recibir los beneficios, vivir una vida agradable a Dios, vivir una vida de verdad que podamos recibir y experimentar los favores de Dios en nosotros? Perdonar. Yo tengo un estudio, un folleto, y esta foto no se me va de mi mente cuando hablan del perdón. Cuando tú perdonas, tú desatas una cadena, tú te haces libre de una atadura, de algo que tú decidiste atarte hacia una persona que quizás tú no has visto más, una persona que quizás tú sí ves todos los días, una persona que fue importante para ti, y tú decidiste atarte a esa persona por algo que te hizo, por algo que te dijo, y no nos damos cuenta que el único que se hace daño cuando decide no perdonar, cuando decide abrazarse a una raíz de amargura, el que se enferma es usted. El que no puede recibir el gozo es usted. El que camina de una manera triste, aburrido, el que no puede vivir en plenitud su vida porque decide amarrarse a personas a través de sus resentimientos, porque le hicieron, porque le dijeron. Es usted. El único que se beneficia perdonando es nada más y nada menos que nosotros mismos. Porque hay veces que la gente hace y dice cosas y a veces ni se dan cuenta que lo hacen porque... Entonces es necesario que nosotros tomemos la decisión de desligarnos de emociones, de raíces de amargura que nos enferman. Por eso es que a veces hay gente que si de la nada le suceden cosas en su espíritu, en su cuerpo, porque
están atados emocionalmente y espiritualmente hacia cosas que no les son favorables. Yo he conocido de gente que se sienten orgullosos de decir que no van a perdonar, que a ellos no le vuelven a hacer esto porque a mí sí no es verdad, yo sí es verdad que no perdono. Y fíjense que ahí mismo trabaja el orgullo, eso va ligado con el orgullo, porque tú tienes, para tú decidir no perdonar, tú tienes que estar en un orgullo bien alto, porque es que primero estás tu ego que tu bienestar espiritual y emocional. Entonces es tomar la decisión de orar, de perdonar, de decidir, de dejar ir todo aquello que nos ata a alguien o a algo, raíces de amargura que no nos sirven de nada. ¿Para qué? Y mucho menos si queremos servirle a Jesucristo y queremos decir y queremos testificar que Jesucristo es el Rey y Señor de nuestra vida. No hay nadie más como Él, no hay nadie más que va a hacer lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ya quiero terminar, no quiero seguir hablando de eso, porque yo sé que hay mucha gente que tiene sus propias opiniones de lo que es el perdón y las raíces de amargura. No quiere decir que usted va a permitir que la gente le esté lastimando y lacerando cada vez que le dé la gana, ponerse en una posición en donde el que te quiera lastimar te lastima cada vez que desea. No, yo no estoy hablando de eso, porque ya esas son otras cosas que nosotros mismos tenemos que revisarnos por qué permitimos esas cosas. Entonces ya yo voy a terminar, pero les voy a dejar con este versículo para que piensen en eso y para que lo escuchen. Te doy las gracias por escucharme nuevamente y que Dios bendiga tu vida de una manera especial. Voy a leer en Primera de Tesalonicenses 5:23, la versión Reina Valera, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la venida de nuestro Salvador. Que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu sea guardado en perfecta condición, perfectamente. Nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y para que eso suceda, una de las cosas que tenemos que hacer es soltar toda raíz de amargura y perdonar a aquellos que nosotros entendemos nos hicieron algo en algún momento. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde.